Qué gusto es estar nuevamente con ustedes y poder compartir este tiempo y este estudio bíblico en su programa Nuestros 15 Minutos con Él. En nombre de nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y su servidor Byron Solórzano, les damos la bienvenida. Pastor, la pregunta de esta mañana es bien interesante. ¿Cuál es el pecado mayor en el reino? Amén. Qué bueno que estamos siguiendo esta secuencia que nos va a ayudar muchísimo para poder ver nuestra propia vida y verla a través también de la palabra de Dios. Antes de continuar, quisiera, como siempre, pedirles que nos acompañen en una breve oración para poner en manos del Señor este breve mensaje. Dios Todopoderoso, te damos gracias por permitirnos llegar al corazón de las personas que nos favorecen con su atención. Te suplicamos que lo que estamos compartiendo traiga un beneficio para su vida espiritual y que tú te reveles, Señor, poderosamente en sus corazones. Bendice lo que les vamos a compartir y guíanos a nosotros, Señor, con tu poder de amor. Amén. El mayor de todos los pecados es la soberbia. Y hay muchas razones. Hay 4 llamadas que yo quisiera suplicarte que nos leyeras: el Salmo 59:12, Proverbios 8:13, Proverbios 16:18 y Proverbios 29:23. Amén. Dice el Salmo: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 29:23. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Amén. Entonces aquí vemos que con claridad en esas llamadas, como Dios dice, aborrece la soberbia. En primer lugar, la soberbia fue el primer pecado fundamental de Satanás cuando pecó por primera vez en el cielo, diciendo: puedo hacerlo mejor que Dios, ¿verdad? Era soberbio, era arrogante, se consideraba incluso mejor que Dios. O sea, la soberbia es un mal que nos atañe a todos los seres humanos y debemos luchar contra ella para que no embargue nuestros sentidos y que pequemos contra Dios. Como consecuencia, Satanás pensó poder gobernar el universo mejor que Dios. En segundo lugar, la soberbia conduce inevitablemente al pecado de la rebelión, que es tremendo. Llevando a cabo con soberbia nuestros propios planes para nuestra vida y la de los que nos rodean, entramos necesariamente en conflicto con el plan de Dios. Es por eso que la Biblia nos dice, si nos pudieras leer Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que la salvación es para los humildes. Sí, porque el soberbio no la necesita, no la quiere, no necesita a Dios ni el plan de salvación de Dios. Es cierto. Porque en su soberbia considera que Él no necesita de eso, ¿verdad? Léase los libres pensadores, ¿verdad? Y todos los que consideran que Dios no existe. No hay modo de permanecer neutral en el reino. O sea, o estamos con Jesucristo o estamos en contra de Cristo. Amén. Amén. No podemos ser gris, o blanco o negro, ¿verdad? Así es. O sea, porque prácticamente si una persona es soberbia, estará automáticamente en contra de Cristo porque no le ha entregado su vida. La soberbia no le permite ser humilde y someterse a Cristo, sino que quiere estar según su propio criterio, su forma de pensar y de ser. Ahora, prácticamente la persona que es de esa manera no acepta la dignidad ni la voluntad de Cristo en su vida. Por el contrario, él va a estar resistiéndose siempre a todo lo que Dios quiera hacer en él. No va a aceptar la voluntad de Dios en su vida, porque la soberbia hace eso, nos hace sentirnos autosuficientes, ¿verdad? Y Dios en esa ecuación no tiene participación. Yo lo sé todo, yo no necesito que me enseñen. Exactamente.
me da mi intelecto para poder vivir aquí en la tierra el tiempo que esté, no necesito que me guíe nadie, ¿verdad? Y aunque te parezca extraño, o a nuestros estimados televidentes, yo quisiera decirles que ese es un pensamiento muy generalizado en esta época, sobre todo una época como la que estamos viviendo, donde el conocimiento se ha multiplicado de una manera muy abundante, ¿verdad? No hay una pregunta que Internet no conteste. Así es. Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas. Es prácticamente una super información la que tenemos de lo que a uno se le ocurra. Sí. ¿Verdad? Y entonces la persona considera que, ¿por qué voy a leer la Biblia? ¿Qué información me puede dar? Por supuesto, ellos ignoran que es una dimensión diferente, ¿verdad? Así es. Una dimensión espiritual donde hay cosas que no podemos comprender. Finalmente, la soberbia nos lleva a tener sentimientos de autosuficiencia, como decíamos, cuando no estamos dispuestos a aprender ni a recibir nada de Dios o del hombre. Jesús nos dijo algo, si tú nos pudieras leer Mateo 18, versículos 3 y 4. Y dijo, de cierto os digo, que si os volvéis y si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. O sea, Dios nos pone un reto, Cristo nos pone un reto, que nos volvamos como niños. Aunque seamos un erudito, un sabio, un gran académico, un genio, tenemos que ser como niños ante Dios. Y pastor, qué difícil es quedarse uno callado cuando uno siente que sabe. Y es otro el que está explicando. ¿Cómo cuesta en su orgullo uno quedarse en silencio y dejar que explique a la otra persona? Uno quiere intervenir, sí, para que miren que uno es el que sabe, ¿verdad? Esa es la soberbia. Qué terrible. Hacerse notar, ¿verdad? Así es. A mí no me pueden enseñar porque eso ya lo sé, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí vemos que los niños confían y que resulta posible enseñarlos. Hacen preguntas constantemente, como por ejemplo dicen, ¿por qué es verde la hierba? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué ladran los perros? Y etcétera. Sí, así es. Siempre están dispuestos a aprender. Qué lindo. Son como esponjitas, ¿verdad? Absorbiendo todo el conocimiento que les rodea. Sin embargo, una vez que una persona se llena de soberbia, dirá, se supone que esto es algo que debo saber. No trate de enseñarme nada. Una persona que cree saberlo todo no podrá aprender nada. Pero las cosas buenas del reino de Dios se dan solo a quienes las piden. Si no pido, no voy a recibir nada. El nombre de Dios revela su verdad. Si pudieran leernos Éxodo 3, verso 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Ahora, ese yo soy denuncia que Él es un eterno presente, porque Él es el verbo hecho carne. Amén. El yo soy es un eterno presente, siempre ha existido, existe y existirá. Amén. Por siempre, por toda la eternidad. Amén. O sea, cuando vemos aquí ese yo soy, dice yo soy qué. La respuesta es, diciéndonos Dios a nosotros, soy la provisión de tus necesidades. Soy tu salud, tu sabiduría, tu santificación, tu providencia, tu victoria y tu salvación. Porque su gran poder se extiende a su pueblo como un cheque en blanco prácticamente, para que lindo. nosotros lo usemos con libertad, ¿verdad? Nosotros podemos llenar el espacio en blanco según nuestras propias necesidades, pero solo se puede experimentar verdaderamente a Dios cuando se acepta que se tiene necesidades, pues. Porque el que no tiene necesidades no va a buscar a alguien que se lo provea. O sea, el Señor nos revela parte de su naturaleza cada vez que satisface nuestras necesidades urgentes. Si creemos no tener necesidades, si somos autosuficientes, habremos excluido a Dios de nuestra vida prácticamente. Por eso la soberbia nos separa de todas las bendiciones del reino de Dios. Debido a la soberbia pecamos contra el Señor y contra nosotros mismos, que es lo más lamentable, ¿verdad? Es terrible. O sea, a veces nosotros no nos damos cuenta la importancia que tiene nuestra sencillez cuando alguien nos está enseñando
algo de Dios, porque Dios puede usar a cualquier persona para darnos enseñanza, porque la Biblia no es un libro común y corriente, sino que es la palabra de Dios. Y la Biblia tiene una sobrenaturalidad que trasciende aún el conocimiento metafísico que el hombre pueda tener. Porque la Biblia dice que es viva, que es eficaz y que puede discernir nuestros pensamientos y también las intenciones de nuestro corazón. Y uno puede decir, ¿cómo que un libro puede hacer eso? Es que no es un libro, es Cristo. En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. O sea, Cristo es la Biblia. No en sí el libro, sino el contenido del libro es Cristo, hablándole a la humanidad, para tratar de sacarla de ese subdesarrollo espiritual que tiene, para que el hombre pueda acceder al conocimiento de Dios que está abierto para nosotros, porque en el capítulo 12 del libro de Daniel, él nos dice claramente que ese libro, la palabra de Dios, ahora está abierto para todas las generaciones, para que nosotros tengamos acceso a ese conocimiento sobrenatural de su divinidad, ¿verdad? ¿Cómo es importante, pastor, que nuestros oyentes o los que nos ven consideren a la Biblia realmente como una fuente de sabiduría divina? Porque a veces los hijos de Dios buscamos en siervos de Dios respuestas de Dios y caemos en errores o se nos dan respuestas que no provienen de Dios, aunque les pongamos el título Dios dice. Entonces, yo siento que cuando un hijo de Dios va a la Biblia, la ama, la estudia, la escudriña, ora, le pide al Espíritu que se la revele, va a provocar que él se llene de humildad. Amén. Y de conocimiento. Y va a ver todo eso que tú nos estás diciendo que Dios va a traer por leer y por creer en la Biblia, ¿verdad? Que es fuente única de sabiduría de Dios, ¿verdad? Y es que todo esto lo estamos compartiendo porque no podemos vivir desde aquí un reino que desconocemos. Y estas interrogantes que estamos compartiendo con ustedes tienen el propósito de darnos entendimiento, conocimiento, enseñanza y revelación de lo que Dios nos quiere decir. Yo quiero decirles con todo respeto que nosotros no enseñamos algo de nosotros, sino nosotros simplemente somos sirvientes de Dios que cumplimos con enseñarles lo que dice Dios, no lo que nosotros decimos, porque no valdría la pena estar aquí si ustedes nos escucharan nuestra sabiduría humana, pero solo somos portadores de la sabiduría de Dios para que ustedes sean iguales a nosotros, con más conocimiento cada día, con más paz en su interior y con más seguridad de la vida eterna. Que el Señor los bendiga poderosamente y nuestro amado hermano nos despide en una oración. Señor, llena nuestros corazones de humildad y Señor, que nunca dejemos de sorprendernos y admirarnos de la sabiduría de tu palabra. Por favor, que en el corazón de quienes vean esto haya un anhelo y un deseo fervoroso de buscar en la palabra de Dios y de encontrar al Señor ahí, en cada una de esas preciosas enseñanzas que la Biblia tiene para nosotros. Gracias por la Biblia, Jesús. Gracias por dejar este libro precioso para todos tus hijos. Bendecimos a cada hermano en cada lugar en donde vean esto y declaramos, Señor, sanidad, bendición, libertad y todo el amor de Dios envuelva a cada persona que esté oyendo estas palabras en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.